Muchas gracias a todas, a todos por acompañarnos en la presentación de este libro que se llama Detrás del silencio está el mar, de la poeta Rosa Vázquez Jiménez, una autora del estado vecino de Chiapas. Y bueno, vamos a tener para esta presentación, ¿verdad?, a dos comentadores de lujo, ¿verdad? Dos poetas que me parece que son muy importantes en el mapa actual, ¿verdad?, de la literatura oaxaqueña, Ena Osorio Montejo e Iván de León. Y bueno, vamos a escuchar en primer momento a Iván. Solo estoy aquí tratando de abrir mis notas de presentación, entonces un segundito. Bueno, una disculpa, pero bueno, ya tengo aquí mis notas y como decía, pues vamos a escuchar en un primer momento a Iván de León, quien es licenciado de Letras Hispánicas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la UAM, fue becario de la Fundación para las Letras Mexicanas del 2009 al 2011 y ha obtenido, entre otros, los siguientes reconocimientos: el Premio Internacional de Poesía Ramón Iván Suárez Cahamal 2021, el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta 2021, el Premio Nacional de Poesía Ramón López Velarde 2018 y el Premio Nacional de Poesía Amado Nervo 2014. Es autor de los libros de poesía Oscuridad del Agua, que se publicó en el 2012, Estaciones Nocturnas, publicado en el 2016, Calles del Cuerpo Anochecido, publicado en el 2019, Pan de la Noche, también publicado en el 2019, Gorriones, que se publicó en el 2022, y Un Solar es la Noche, que es su más reciente publicación, que se publicó en el 2024. Y bueno, pues vamos a escuchar a Iván compartirnos su lectura y sus reflexiones de Detrás del silencio está el mar, que está editado en la colección Naxacopaj del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Y bueno, antes de darle el micrófono a Iván de León, pues muy bienvenida, Rosa. Muchas gracias también por estar aquí y muchas gracias también a la Biblioteca Andrés Enestrosa por abrirnos su espacio esta noche para esta presentación. Iván, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muchas gracias a Rosy por permitirme presentar su libro hoy. Muchas gracias a todos ustedes por tomarse el tiempo de venir. A Nayeli, por supuesto, porque es quien gestionó el espacio, ¿no?, este lugar, y a Ena, que es una poeta brillante y además muy lúcida, ¿no? Escribí un pequeño texto, no voy a tardar mucho. La huérfana tristeza, nota sobre Detrás del silencio está el mar, de Rosa Vázquez. Que el mar constituye uno de los grandes temas de la poesía es una verdad tan grande como el empeño inabarcable de sus aguas. Desde Homero hasta Joseph Conrad, dice Gilberto Owen en ese enorme, hermoso poema que es Sinbad el Varado. Porque qué poeta no ha cedido al menos un verso al largo diálogo que se abre entre la arena y el horizonte, su marea dominical repicando en el pecho de la infancia, cualquier domingo años atrás. Rosa Vázquez no es la excepción. Detrás del silencio está el mar es un libro hecho del azul de las bahías, sus piedras, sus náufragos y ahogados, el gorjeo de sus aves y el oleaje del tiempo que se adentra en la memoria. Como esas caracolas que puestas al oído nos devuelven el eco del verano. La fascinación que ha dejado en la piel el lamento del agua, cuya sed no tiene un cuenco para saciarse. En este caso se trata de un mar íntimo, familiar. ¿Qué mar no lo es? Y sobre todo de un mar interior. Reflejo de las emociones que horadan los huesos, las primeras heridas y sus cicatrices posteriores. Nostalgia de las costas. Con un lenguaje sutil y una arquitectura de sombras, el velo de lo que ocurre en las profundidades, la voz de estos poemas nos entrega en fragmentos un cuerpo de tristeza. Tiene la gran virtud de nunca darse por completo. Ocurren atisbos, señales, pequeños resquicios por los que uno se asoma para armar un paisaje en el que puede apreciarse la silueta de alguien que admira en soledad la infinitud del océano. Hay una playa de arenas blanquísimas, tal vez,
y unas cuantas palmeras rasgando la brisa tras el sedal brillante del recuerdo sin límites definidos. Todos volvemos al mar para reencontrarnos, para reconocer nuestras pérdidas, nuestras caídas vitales. Así, el mar en el libro de Rosa Vázquez funciona como el gran depositario de lo que somos. Hablamos entonces de un espejo. El reflejo del oleaje revela la levedad del alma. Susurran dos versos en algún punto borroso de la página, porque ese alguien solitario que observa, en realidad se observa a sí mismo, mientras va descubriendo y quizá rescatando los restos del naufragio, sus antiguas heridas. Estamos hechos de sal y en ella moriremos, propone la autora, como una sentencia definitiva al inicio del libro. Se trata de un mar íntimo, ya lo dije, que contiene el dolor, todos los dolores, pero también agregaría los momentos que alguna vez iluminaron una noche larga antes del bálsamo del sueño. Nuestro peso niño se hunde en esas aguas que golpean la muerte y nos dejan un puñado de silencio. La marea se aleja, pero vuelve punzante, aún después de secarnos junto al sol que nos alimenta y nos envejece. Y estamos solos frente a un hecho que se llama tristeza, seres desvalidos que no tienen respuestas. Porque es ausencia lo que vemos al asomarnos al agua, abandono. Hay un otro que se fue para no volver, que se extravió en el horizonte proceloso que nos contiene. La figura del Padre emerge como un relámpago, súbito y breve, en la herrumbre de una silla. Estamos solos por completo en el mar que encierra nuestras pérdidas, ese gran espejo donde cabe lo íntimo y la desmesura. Ante esa soledad, la poeta que observa o espera o busca en el horizonte escribe una bitácora del duelo que después nos regala, desde su sensibilidad, frágil hoja de espuma rompiéndose en la brisa. Todo duele, asevera, y en ese instante a nosotros, lectores, nos queda claro que el mundo es una constante herida que a veces ignoramos. Los poetas, necesarios como el pan y la sal al centro de la mesa, nos recuerdan, con su estar en la noche del tiempo, el milagro cotidiano de la vida. Somos el mar y estamos solos, porque la tristeza es huérfana. Estas verdades que atraviesan el libro de Rosa Vázquez de orilla a orilla, me recuerdan quién soy mientras paso de página o vuelvo, como el oleaje, sobre un verso que ha quedado pulsando al borde del silencio, detrás de las palabras. Muchas gracias. He de volver al mar como quien hurga hasta alcanzar el silencio, nos dice Rosa Vázquez en uno de sus poemas. Y pensaba también que, como dice Iván, en la profundidad, en la oscuridad, en el duelo también que nos comparte Rosa en su poemario, hay algo también de luminoso, y que es cuando uno regresa del mar hacia el silencio y se da cuenta que está también pudiendo transitar esos momentos con toda la complejidad y con todo lo difícil que puede ser, ¿verdad? Y bueno, vamos a escuchar a continuación a Ena Osorio Montejo, quien estudió la licenciatura en Humanidades en la Universidad de las Américas, Puebla. Es becada por el FONCA en el programa Jóvenes Creadores 2011-2012, beneficiaria de la convocatoria Cuarte es Guelaguetza, bajo el programa de apoyo a las instituciones estatales de cultura 2020, autora ganadora del 34º concurso Voces Nuevas 2021, convocado por la editorial española Torremosas, beneficiaria del PECDA Oaxaca 2024 en la categoría Creadores con Trayectoria, y autora del libro La Edad Terrible, publicado en 2024 por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y bueno, pues como decía Iván, una poeta también muy, muy importante en esta ciudad y bueno, en el estado de Oaxaca. Y bueno, Ena, te escuchamos. Ya, creo que ya. No me acomodo. Gracias. Bueno, pues hola, muy buenas tardes, casi noches. Pues yo también agradezco muchísimo la invitación, en principio el que se me haya compartido este libro para poderlo comentar. Es delicioso.
La verdad, cuando yo termino de leer algo que me apasiona, que me gusta, me dan ganas de salir a la calle y gritar que todo mundo debería de leer lo que yo acabo de leer. Y este es un libro que deben de leer. Bien. Iván acaba de hablar precisamente de la soledad y yo voy a tocar desde otra postura la cuestión de no soledad a partir de la poesía. También escribí un texto porque me encantaría solamente poderles contar así como si estuviéramos en un café, pero suelo ser bastante dispersa, entonces mejor nos enfocamos. El mar escribe la palabra infancia y la casa se llena de humedad. Le puse un epígrafe de Roberto Juarros, un poeta argentino. Existe un alfabeto del silencio, pero no nos han enseñado a deletrearlo. Sin embargo, la lectura del silencio es la única durable, tal vez más que el lector. Los libros que permanecen en mí son los que no dejan de moverme la sangre después de leerlos. Con su verdad de las mentiras, sé que me hablarán siempre, y a otros seres humanos también, sobre todo sobre este mundo y varios posibles, acerca del prójimo y de mí misma. Al leer estos libros siento que no estoy sola, que existir creando trasciende la pura vida y que la literatura me concede la libertad de ensanchar el camino. Detrás del silencio está el mar, de la poeta chiapaneca Rosa Vázquez Jiménez. Ahora es uno de esos libros, Bosque Marino, que medra en mi palabra. Pienso, además, existen lazos familiares en la literatura por reverberación. Si bien no hay una sola manera de vivir, por más que los sistemas totalitarios traten de igualar a los individuos en una masa, a la izquierda, a la derecha, tampoco existe una ruta de navegación establecida para la escritura de poesía. No obstante, nos reflejamos unos con otros, pues compartimos la misma condición humana. Sucede que en el instante solitario de la lectura, en esa intimidad donde escritor y lector coinciden, podemos reconocernos, exclamar, lo sabía, en el fondo lo sabía, no estoy loca, hay otros similares a mí allá afuera. Estoy segura de que Iván de León, al invitarme a comentar este libro, advirtió el parentesco entre Rosa y yo como poetas. La escritura es una epistemología del no saber, porque se ha perdido la capacidad de contemplar desde el origen, sin deseos de control sobre la realidad y nuestra vida. Entonces, hemos desechado lo que no es racional, práctico, inmediato, comprobable. Las emociones, por ejemplo. Leí El Mediocres de Cel Cabrera que, cito, la gente con el corazón roto tiende a hacer todo eso y a decir que no tiene tiempo para hablar de las emociones, de las cosas simples en donde sí hay poesía. Las cosas simples les aterran porque en ellas recae la madera inerte de su corazón destrozado. Cierro la cita. Somos tantos seres en una misma persona que es posible soñar, crear, existir de otras formas a la ya establecida por el sistema social en el que estamos inmersos. Negar lo anterior implica renunciar a otras oportunidades de conocimiento, a la posibilidad de conectarnos profundamente con nosotros y con los otros desde nuestra humanidad. De acuerdo con Amparo Dávila, maravillosa escritora mexicana de cuento fantástico, la literatura en la que creo es la hecha con base en la vivencia, no en la inteligencia pura o la pura imaginación, pues es la experiencia de la vida la que comunica a la obra la clara sensación de lo conocido, de lo ya vivido, para que perdure en la memoria y en el sentimiento. Hay una rara cualidad del espíritu que se transfiere a la palabra por voluntad y necesidad de hacer esta tarea inevitable, escribir poemas. Y es la de provocar lo que no es posible decir bajo un discurso explicativo,
donde hay que ratificar conceptos y buscar certezas. ¿Cómo nombrar sin justificaciones que se ha estado en el mundo, que se ha olvidado parte de lo vivido frente a demasiadas ausencias porque la muerte, que de pronto no se encuentra un motivo claro para validar la existencia? ¿Cómo nombrarse en la desnudez de la vida y volver al mundo para dejar en la melancolía constancia del despojamiento? Rosa Vázquez Jiménez inicia el libro con 2 epígrafes. Uno de ellos corresponde a La libélula de la italiana Amelia Rosselli. Entonces, ¿qué nueva libertad buscas entre las cansadas palabras? Precisamente, la poesía tiene la posibilidad de abordar esas cuestiones una y otra vez, cuantas veces sea necesario, para la pulsión creadora del poeta, para la constante espina en la búsqueda de todos los que reconocemos nuestras desolaciones, esas soledades. Antonio Gamoneda, el otro poeta que también cita unos versos del poema Un equívoco para el epígrafe, en uno de sus ensayos definió a la poesía como arte de la memoria en la perspectiva de la muerte. Detrás del silencio está el mar es un libro que cumple con esta sentencia. Dividido en 4 secciones, La orilla, Sal y piedra, Oleaje 339 y La casa frente al mar, es una autoficción de la poeta, quien se ha desdoblado en una voz lírica donde la muerte ha dejado tantos vacíos que el olvido ha sido la herramienta para seguir adelante frente al dolor. Sin embargo, no se anda bien con media vida entre las sombras del pasado. Los pesos y las soledades no disminuyen solo porque se les cubra con una manta. Escribe: me duele, Padre, la ceguera del mar, incapaz de soltar su oscura convicción de sentirse solo. Todo duele, papá. Llega un momento en el que mirarse al espejo no es posible sin reconocer que no son suficientes las historias de la familia para entender nuestra forma de estar en el mundo. Hay lugares de bastante amor con huecos y remiendos al paso. Precisa hacerles frente para retomar el camino, para volver a tener esperanzas o algo así. Nuevamente cito: abro surcos en la memoria, observo las flores como al mundo por vez primera. Impera nombrar desde la memoria previa a cualquier historia ajena incrustada en la propia. Louise Gluck, esta escritora que ganó el Nobel en el 2020, escribió un ensayo donde dice: miramos el mundo una sola vez, en la infancia. Vázquez Jiménez lo sabe y remonta en la noche sus sueños. Llega a la costa, frente al mar, donde el abandono del abuelo, la muerte y la dureza en su familia engrosaron la corteza de su piel de niña, la inocencia. Ella intuye que el mar no es solo una superficie, es un abismo de arriba abajo, y en él encuentra el espacio y tiempo de la poesía, su lenguaje, y desde este nos dice: la tristeza es un cisne aperlado, esparciendo sus alas al borde del mar. Inicia en esa libertad y aceptación consciente lo que Gastón Bachelard entiende por ensoñación poética de la infancia, porque la infancia en su valor, cito a Gastón Bachelard, que esto es una cita de la Poética de la Ensoñación, la infancia en su libro arquetípico, en su valor arquetípico es comunicable. Un alma nunca es sorda a un valor de infancia, por singular que sea el trazo evocado. Si tiene el signo de la primera vez de la infancia, despierta en nosotros el arquetipo. Cierro la cita. Es decir, las estructuras, los patrones que influyen en el comportamiento de todo lo que experimentamos, en la manera en la que procesamos lo que nos ocurre, cómo nos creamos, recreamos desde nuestras sensaciones e ideas. Quiero destacar que nuestra poeta logra fundirse con el mar.
Desde el inicio lo trae en la cabeza. En un poema lo comenta así: en tu canto, la negritud del país que he soñado es furia del mar en mis cabellos, primigenio acertijo del fuego. Es encantadora su escritura, donde la poesía sucede entre imágenes llenas de movimiento, de sonido, donde todo lo que suena y no suena nos palpa e impregna. La humedad está en las sílabas de cada palabra, en los blancos de todas las hojas, y encanta porque todo significa. De tal forma, la polisemia no solo se da en la imagen por el uso poético del lenguaje con sus licencias, sino porque el lenguaje al que se recurre es, de alguna manera, al mismo tiempo, protolenguaje y lenguaje de símbolos. Su campo semántico es el del mar y lo que le rodea. También entra en el espacio de la casa, en su tejido léxico, como el lugar mítico de la familia, el hogar. Escribe: sigo de pie, endurecida con las olas por triturar el arrullo de ballenas encantadas, maniatadas a las rocas, salpicadas de sangre, escondida entre algas para no olvidar el nombre de mi lar. Mas las palabras forman parte de imágenes contempladas claramente desde la ensoñación en busca de lo primitivo, aquello que germina en la palabra y la renueva para que la poeta la estrene y nombre el mundo otra vez, por primera vez. A la par, esas palabras se adosan a una carga simbólica de otras o la de ellas mismas. Así, las gaviotas, el álamo, el árbol de la casa, la sal, los barcos, la espuma del mar, sus olas, el mar mismo, la lluvia, hacen que una imagen tenga varias capas de significado. El poema nos crece adentro, llena nuestro pecho, sube por la garganta, lo paladeamos aunque arrastre escombros o nubes negras. Cada uno de sus signos desborda nuestra boca, anega el suelo y no deja de estar en nosotros. Vuelvo a los versos de Rosa. Hay ríos en el patio de mi casa. En lugar de flores hallan piedras en tus ojos. Espejos de ausencia atraviesan mi garganta. Estallan los ventanales buscando culpables en la soltura del mar. Las sílabas al separarse revelan lo oculto. Un libro de poemas no es como una novela o un cuento. No les puedo decir de qué trata y en qué termina. Lo que puedo decir de este libro al respecto es que Rosa Vázquez Jiménez apostó hasta la respiración en cada poema. No tuvo la intención de ahogarse y unirse con los cuerpos de sus náufragos. Ató cabos. Con las gaviotas, por ejemplo, navegó, exploró, resistió y voló por encima de las dificultades. Mantuvo algún grado de esperanza. La sal conservó y purificó algo en la memoria. Blanca, su madre, la que saltó desde el acantilado, regresa en la espuma del mar de donde nacen las primeras criaturas, según los griegos. La poeta dijo lo que tenía que decir hasta el silencio. ¿Alguna vez se han sentido tan aturdidos por el ruido de la vida que no alcanzan a mirar sus pasos o no pueden darlos? Detrás del silencio está el mar, y ni la poeta ni los lectores nos quedaremos en el fondo o al margen de lo que sucede. Seremos la poesía y protagonistas de nuestra existencia. ¿Sino quién? A seguir el camino con toda propiedad posible de sí mismos. Y voy a leer este poema, precisamente del libro. Quédate solo como mis huesos párvulos, balanceándose en la balsa. Quédate solo, errante, izando olas como pájaros. Quédate solo, columpio, atrapado en el eco del metal. Quédate solo, cometa, sollozando en el alambre. Quédate solo, con tu tos de perro encadenado a una silla helada. Quédate solo,
como la piedra con la que tropiezo cada mañana. Gracias. Muchas gracias a Ena Osorio Montejo por este texto y también a Iván por el texto que escribió. Y bueno, yo coincido con Ena en la persistencia, ¿verdad?, de la autora en su mirada. Y si la poesía también es una forma, ¿verdad?, de ver el mundo, yo creo que la poeta es una poeta que observa el mar, pero se observa mucho en su propia emoción también, y por eso creo que los poemas que escribe Rosa Vázquez alcanzan también como esa hondura, ¿no?, en quienes estamos leyendo, y ese tocarnos muy profundamente. Y además es una poeta que busca también esa forma muy limpia, muy pura también del poema, ¿no? Entonces es una poeta, siento yo, como muy atenta, muy observadora. Y bueno, yo también quería decir que quiero agradecer mucho la oportunidad de que Rosa pues esté aquí, ¿no?, en Oaxaca, porque creo que también la poesía pues hace eso, ¿no?, teje lazos, nos hermana también, ¿verdad? Y hoy Chiapas es una herida abierta en el país, ¿no?, con todo el tema de las desapariciones, del crimen organizado que sabemos, y tener la posibilidad de escuchar una voz como la de Rosa en Oaxaca y al mismo tiempo poderle decir que somos hermanas también por la poesía, ¿verdad?, y por este sur que nos duele profundamente, pues eso es una oportunidad, y yo la agradezco y la honro, ¿verdad? Y bueno, sin más, presentarles a Rosa Vázquez Jiménez, quien pues es originaria de Chiapas, ha sido becaria por el PECDA en ese estado en el 2018 y el Arte Ayuda 2020. Obtuvo mención honorífica en el 4º Premio Internacional de Poesía Caribe Isla Mujeres con Lingotes de Cacao sobre Nueva York en 2018. Su poesía está incluida en antologías de festivales en México y Estados Unidos, y algunos de sus poemas han sido traducidos al inglés y al tzotzil. Recibió el Premio Estatal de la Juventud en 2014. Ha publicado obra fotográfica en la revista Punto de Partida. Obtuvo mención honorífica en el 6º Concurso Nacional de Fotografía Hilando la Memoria, Los Textiles de México, en Las Zapatistas Llegando a Chamula. Rosa además es integrante de la Red Mexicana de Jóvenes por la Investigación, con sede en Chiapas, y sus temas de investigación versan sobre producción artesanal, manifestaciones feministas, vejez y fomento a la lectura, y actualmente estudia el doctorado en Ciencias Sociales en el Colegio Mexiquense. Y pues muy bienvenida, Rosa. Bueno, sí. Buenas tardes, noches a todas, a todos. Pues antes de comenzar mi participación me gustaría agradecer en un primer momento a Iván de León, que tuve la oportunidad de conocerlo hace un tiempo y me deslumbró muchísimo su poesía, y afortunadamente creamos un lazo de amistad, estima, admiración, bueno, al menos yo muchísimo, y pues a través de él hacer esto. Y ahora ya me cuenta que Nayeli también estuvo involucrada en la gestión de este bonito lugar, de esta biblioteca. Agradecer, por supuesto, a la dirección y a todos los que participan en esta biblioteca, Andrés Enestrosa, y por supuesto a la poeta Ena Osorio, que yo no la conocía, que Iván me dijo, bueno, le voy a decir a otra poeta para que también presente tu libro, la voy a invitar, y yo, bueno, confío en Iván, en su atinada mirada poética también, y estoy muy agradecida por las palabras de ambos, porque también me ha tocado presentar libros y sé lo que implica: tiempo, reflexión, escritura, pensar muchísimo, adentrarse más. Cuando es una cuestión poética es mucho más complicado todavía, entonces valoro mucho las palabras, el tiempo de ambos, Nayeli también. Y Nayeli, también agradecerte por la entrevista en Radio Surco, Pez en el Surco, ya le iba a decir al revés. Digo esto porque es importante nombrar un libro
puede ser, en este caso no es un libro propio, un libro individual, pero en el libro hay muchas personas dentro, no solo las personas de las que tal vez uno habla, sino las personas que te permiten crear un diálogo a partir del libro. Algo que yo necesitaba porque duró casi un año desde que este libro, les cuento brevemente, es resultado de una convocatoria de publicaciones del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas. Cada año saca una convocatoria para todas las y los escritores del estado de cualquier edad e incluye la posibilidad de que tú mandes un libro de cualquier género: poesía, ensayo, cuento, narrativa, dramaturgia, todos los géneros literarios, incluso poesía infantil, y que no se escribe mucho, pero también está incluida. Y es anual y nada, dan resultados. Esto fue la convocatoria de 2023 y entonces los resultados los dan a inicios del año pasado, pero se llevó un año para que nos dieran los libros. Por eso ahorita Iván dice, ya terminaste el doctorado. Exacto, ya esa semblanza pues ya está un poquito desfasada porque fue el año pasado que todavía estaba en el último año del doctorado y bueno, ahora ya no. Entonces este libro quedó seleccionado con otros 4 libros más, el único de poesía, la única mujer además, lo cual tenemos que seguir trabajando para tener más espacios como mujeres en el arte, en la literatura, en todo en realidad, pero bueno, yo hablo de la literatura, y otros 4 compañeros también muy buenos y talentosos en esta colección, como bien decía Nayeli, Naxacopaj, que está en lengua zoque. Y bueno, yo me siento muy afortunada de que el libro haya sido seleccionado, pero más les decía que yo necesitaba que saliera porque quería justo esto, comenzar a generar un diálogo, que el libro comenzara a hablar y a dialogar con ustedes, a cantar y a que rebotara de la manera en que tuviera que rebotar. Entonces, para mí esta es mi tercera presentación, ya lo hemos hecho 2 veces en Chiapas y esta es la primera fuera del estado. Y sí, me siento muy, muy feliz de estar aquí porque respeto mucho a Oaxaca, a su gente, a su historia, su cultura, su diversidad. Somos estados muy hermanos, muchísimo, en muchos sentidos, y para mí en ese aspecto significaba mucho venir. Bueno, hablarles un poquito del libro, más allá de la publicación. Hace rato me siento también muy afortunada porque lo que es la vida, yo un tiempo estuve dando clases en la Universidad Autónoma de Chiapas, en la UNACH, y bueno, tuve la oportunidad de conocer a muchos alumnos, alumnas, y tengo aquí una alumna que está aquí entre el público, Iraíz, que ella es oaxaqueña y que estudió allá, que estudió en Tuxtla Gutiérrez y que hoy vio por ahí un posteo en el Facebook y me dice, maestra, yo voy y la acompaño, entonces estoy muy agradecida y muy contenta por ello. Y bueno, al público en general que está aquí con nosotros, y ella me preguntaba que si cuánto tiempo me había llevado el libro. El libro me llevó 5 años. Lo escribí en un tiempo de 5 años. Yo lo comencé a escribir cuando efectivamente tuve la beca del PECDA Chiapas en 2018 y ahí comenzó la idea, los primeros borboteos, pero bueno, fue todo un camino de tallereo, de escritura, de reescritura, que eso nos va afinando no solo la parte del contenido, sino también la parte de la técnica y la parte de la emotividad que tiene que estar en la poesía. Estos 3 elementos son fundamentales. Hay libros muy buenos, pero son muy técnicos de pronto. Hay libros que tienen un contenido fabuloso y dices, ¿cómo no se me había ocurrido hablar de este tema en la poesía? Pero de pronto se carece de elementos técnicos que también son importantes, y otros que bueno, pueden ser mucha emoción, pero que si se les pule un poquito con estos otros elementos, pues quedan obras magníficas como las de los escritores que tengo aquí a mi lado. Y bueno, 5 años para este libro. Efectivamente, ya la poeta decía, está dividido en 4 momentos. Yo con este libro quise hacer, y creo que no fue el inicio, y es algo maravilloso también de la poesía, que
un libro va tomando el cuerpo que tiene que tomar por sí solo, y a veces nosotros solo somos instrumentos para que eso tome forma y salga. Yo no pensaba, pero ahora, después de que yo lo leía y lo construía, ya cuando había madurado un poco más el proyecto, es que es un viaje marítimo, ya como lo percibieron los poetas, es un viaje marítimo al interior. Y en este interior que soy yo, pues nacen temas que a mí me mueven y que me han movido toda la vida y que tienen que ver con la muerte, con la vida, con la soledad, con la tristeza, con la nostalgia, a partir, por supuesto, de mi historia de vida y de mis heridas, de mis abandonos, pero también de mis alegrías y de estos momentos, como bien decían, que tocan los espacios de la casa, que tocan los espacios de la familia. No es un libro que hable sobre la familia, pero la traspasa, porque está ahí, porque es parte de la columna vertebral de lo que yo pretendía hacer en este libro. Y entonces, La orilla, que es un primer momento, es como este alumbramiento, este respiro primigenio a la vida, este nacer, nace en mi vientre sus puertas marinas, y el comenzar a saber de qué va, y una primer figura femenina que para mí, curiosamente, no fue mi mamá, sino fue mi abuela, mi primera figura femenina importante. Ajá, Blanca, sí. Y tomo Blanca no porque se llamara Blanca, sino porque por la piel. Ella era muy blanca, pero cuando yo me doy a la tarea, a partir de que conozco a un poeta de República Dominicana y me dice: tú tienes rasgos afros, y entonces me lo dijo como de una manera tan contundente que yo dije: tengo que buscar en mi árbol, y busqué, y efectivamente de la parte de la línea paterna hubo un asentamiento en el lugar en donde nació mi abuelo paterno. Entonces yo ya como lo presentía, pero cuando lo tienes más constatado por una investigación de árbol genealógico, pues es como mucho más regocijante. Exactamente, sí. Entonces ya viene la segunda parte, que es Sal y Piedra. Sal y Piedra, y ahí sí lo digo abiertamente, fue todo el proceso del tiempo que yo no estuve con mi padre, pero les decía hace un momento, yo comencé a escribir el libro en 2018 y mi padre muere en 2020. Entonces yo ya estaba escribiendo algunos textos, pero prácticamente todo Sal y Piedra, que es la segunda parte del libro, lo hice después de que murió mi padre. Y entonces esa fue la parte que más tiempo me llevó, porque tuve que rebuscar en muchos sentidos, por una parte por la ausencia que tuve de él, y por otra por la forma en cómo muere, porque él muere en el marco del COVID, pero no muere aquí, y entonces nadie pudo ir a despedirlo, evidentemente yo tampoco, y fue procesar un duelo sin una despedida, pero también con impotencia, pero también con un vacío como muy pretérito, ¿no? Como muy atrasado. Entonces de eso va Sal y Piedra. Y Sal y Piedra lleva este título por pues el sabor que tiene la vida, el sabor que tiene el mar, salitre, y también esas piedras que simbólicamente a veces pensamos que son como las dificultades que están en el camino, pero de pronto también una piedra nos puede ayudarnos a defendernos, nos puede ayudarnos a hacer una casa, a protegernos. Entonces hay un juego ambivalente ahí con la figura de la piedra. En la tercera parte es Oleaje, y es el número que tiene, es el número de mi casa, donde yo crecí parte de mi infancia, pubertad, y esa parte es un diálogo introspectivo con mi madre. Nunca la menciono, al único que menciono es a mi padre, porque digo padre o papá, de ahí no menciono ni a la abuela, ni a la madre, ni a nadie más. Por eso digo, no es un libro familiar porque no lo evidencia, pero el hermano, sí, en alguno, una vez, exactamente, en la cuarta parte. Y la abuela nada más que barre el polvo del mar, bueno, el viento, con el viento.
La nana. La nana, sí. La nana que sí es una figura muy importante en mi vida y es verídica. Y la cuarta parte, que es La casa frente al mar, que es justo una recogida, digamos, de los momentos y espacios de casa, pero también bastión que significa la casa, ¿no? Cómo pensamos simbólicamente que es una casa, que es un refugio, un lugar que te da pues regocijo, calidez, pero también las casas están hechas de diferentes materiales y una casa frente al mar, de pronto yo hace poco tuve una presentación con unos alumnos de secundaria y justo hablábamos de eso y les decía, ¿cómo tendría que ser una casa frente al mar? Claro que con ellos trabajo la poesía de manera diferente porque son más chiquitos, ¿no? Y entonces, no, pues tiene que ser muy fuerte, si no, no van a aguantar los tumbos y las olas. Y entonces, un poco la idea fue jugar conmigo como la casa, pero también con todo con el ar, con la familia, con el camino, de cómo esa casa, me decía alguien por ahí en una presentación, algo que percibió, tú eres como la casa que resiste. Y no lo había pensado así, pero los diálogos que se dan a partir de que el libro sale. Entonces, esto es Detrás del silencio está el mar. Me gustaría leerles algunos poemas, si les parece, tal vez unos 2 de cada parte. Estos que voy a leer son de la orilla. El mar libera caballos desbocados, retumba en mi piel el sueño de los náufragos, el relámpago anuncia la profecía, primer aleteo de la noche. Una procesión de azules caracolas se acerca, el relieve de su ceño se lleva piedras y vacíos, remolinos escarban el verbo que busco en el oleaje. He tejido mi vuelo en la fisura de la caricia negada, con la humedad que yace en el rostro de la arena disuelta en la gota. Un canto de sirenas incendia la brisa, a golpe de garganta enciende la existencia, abre mi vientre sus puertas marinas. Sembramos árboles muertos donde el recuerdo asoma con sigilo su risa, su mar desierto, su sol callado. Divisamos el miedo en el vibrato de la noche. Océanos de olvido abrazan un horizonte de gaviotas. La savia putrefacta puebla los ojos del trópico. Eso fue de la primera parte. De la segunda parte estoy eligiendo algunos. De Sal y Piedra. Si un día te nombra la muerte, dile que te quedas. En la certeza del mar al nacer la lluvia, en la quietud del fuego al hallar el bosque. Si una noche te nombra la muerte, si llueven quejidos como piedras, deténla. Pronuncia tus plegarias a tus hijas. Invítala al frío encarnado en mis ojos, a la hora en que el miedo inunda la bahía y la bruma asfixia los sueños. Cuando te nombre la muerte, lo sabré. Me duelen la tarde y sus hojas, la mentira en las plegarias de los domingos, el ardor que el cinismo deja en las manos. Me duele, Padre, la ceguera del mar, incapaz de soltar su oscura convicción de sentirse solo. Todo duele, papá. Ahora, de la tercera parte de Oleaje. Sueño con peces.
torreones de peces percutiendo un cuerpo que reconozco como mío. Sueño con olas que tiñen en mi garganta el plumaje de los atardeceres. Sueño que te gusta el mar tanto como a mí, que tu espuma retorna a mi piel. Yo sueño, siempre sueño. Y de la última parte, este me gusta mucho también. Cuando te veo, un pájaro dorado recorre mi pecho. El sol se derrama en mi sangre, traza una espiral que conduce a un muelle donde puedo besarte con la fragilidad que detestas de mí. ¿Por qué no ves la sal en mis ojos si estoy hecha de invierno, de espumas, de olvido? Y de la última parte, de la casa frente al mar. Habitaciones. Hay habitaciones que son furia en las ventanas, bocanadas de infierno que introducen a un baile sin invitación, habitaciones de adobe, de mármol, de cristal, angostas como el silencio en tu cuerpo, inmensas como el grito de la sal. Hay habitaciones blanquísimas como mariposas petrificadas en la corteza de los árboles, habitaciones encadenadas que cuelgan de alfileres oxidados, del rumor de pestes donde se camina descalzo como quien olvida la prisa del tiempo. Hay habitaciones que gimen, enrollan sus manos y estallan las copas. Habitaciones que cantan al son de recuerdos desvaídos, desploman sus partículas con la regresión de una cinta nunca vista. Hay habitaciones que saben a miel, a granos de café, habitaciones que esperan la muerte. Este poema me gustaría leerlo con la poeta. Es un poema a dos voces. Es una la voz de la nana y la otra es, pues no sé, de pronto un poeta omnisciente tal vez. La tarde estalla la quietud. Mi niña, ¿por qué cae tu cabello en el mar cuando lo acaricio? Se mueve al compás de las olas, limpiando con su cadencia los restos del naufragio. No le teme a la muerte ni al sol, es la partícula de alegría donde nació el mundo. Anochece, solo escucho el lamento de la sal en mi cuerpo. El mar muerto entre sus piernas es el preludio del fin, latido de percusiones sobre las piedras. La cascada en mi voz abre horizontes que ningún pájaro ha visto. Es mi nana el susurro de los dioses, el encanto de la albahaca, la mujer que barre el viento marino. Mi niña, ¿a dónde se van las flores después del olvido? Muchas gracias. Y bueno, esta. Y con este poema voy a cerrar mi participación y se titula La noche más triste del tiempo. La muerte comienza con el silencio y el silencio con tu voz. Frente al espejo, tan triste, tan dulce, carcomidas por el tiempo, las cosas. El polvo aterriza sobre las lindes de mi carne como si fuera su hogar desde hace siglos.
El peso de las sombras cubre el espacio que mi madre dejó al arrojarse al acantilado. ¿Cómo sostengo la esperanza del mundo si mi pulso se mantiene aturdido? La tristeza es huérfana. No le gusta la piedad de los salmos ni la sonrisa de las flores. Por eso sangran los patios de mi casa. Por eso llueve la espalda de mi padre. Por eso amargo es el despertar. La nada comienza con el silencio y el silencio con el mar. Muchas gracias. Bueno, pues después de esta lectura, ¿verdad?, de Rosa Vázquez Jiménez, pues es difícil decir otras cosas, ¿no? Entonces, solo resta invitarles a que se lleven el libro. Rosa ha traído algunos, tienen un costo de 150 pesos y como ella decía, hace algunos días tuve la oportunidad de platicar con ella y nos decía que también es su primer libro, ¿verdad?, publicado. Entonces, bueno, aunque ha tenido otros premios y está en otras antologías, también pues se pueden llevar este primer libro publicado de Rosa Vázquez Jiménez y pues sabemos que quizá hay algunas preguntas, algunos comentarios, así que si alguien quiere conversar y seguir esta conversa con la poeta, pues el micrófono está abierto. Si no fuera el caso, aunque yo les invitaría a que aprovechemos que está aquí Rosa Vázquez, bueno, ahí va, Ena va a abrir la ronda de preguntas y comentarios para que luego se animen de aquel lado. Pienso que en Oaxaca pues ya nos conocemos, la mayoría de los que estamos constantemente trabajando, que por ahí la publicación, por ahí el taller, por ahí la beca, por ahí nos encontramos en las lecturas, en fin. Y parece, ¿no?, que nos agotamos de cierta manera porque ya nos conocemos y aunque estemos haciendo cosas nuevas, evidentemente lo que se está trabajando pues no es lo que vamos a mostrar, sino lo anterior. Y la verdad es que también hay muchas personas que siguen mostrando pues sus mismos poemas, porque o no hay la posibilidad de trabajar mucho, digo, finalmente también de esto no se vive, no damos el salto al vacío, no sé, Iván, y nos arrojamos a vivir de la poesía, hay que ir a comprar el pan y en fin, la vida cuesta. Pienso que es bien interesante, ¿no?, que se animen también a conocer a Rosa. De pronto, cuando uno sale de Oaxaca y te encuentras con otros escritores, siempre vamos a tener muchas cosas en común, pero también hay peculiaridades y creo también que es importante que nos conozcamos, no nada más lo que estamos haciendo en Oaxaca, no quedarnos con pues lo regional, que de acá no salimos, ¿no? Yo sí quiero saber, por ejemplo, ¿qué estás trabajando? ¿Qué viene? Y esa es una cuestión. Y la otra, yo entiendo, porque también más o menos busqué sobre ti, ya sabes, estas cuestiones del Google y también te stalkeé. Entonces, veo que estás también muy enfocada a la cuestión académica desde pues, ciencias sociales. La parte de la literatura ha sido algo que vienes trabajando de tiempo porque ya eres una poeta que si bien es tu primer libro, ya pues traes un caminito andado, ya vienes con publicaciones, pero ha sido pausado, ¿no? ¿Cómo ha sido brevemente ese proceso?
Y bueno, la primera, ¿qué viene de ti? Ya sé que no se puede hablar mucho de pronto, pero por allí, ¿no? Decir alguito. Muchas gracias, Ena. Pues yo gustosa de compartir con ustedes mientras nos escuchen y estemos de alguna manera. Yo sé que a veces no nos animamos a preguntar, pero sí estamos como muy receptivos de lo que se comenta, entonces también. ¿Qué sigue? Bueno, yo había escrito un poemario muy breve, que eso ya lo había trabajado hace como 2 años, pero actualmente, y un poco lo decía en la entrevista con Nayeli, estoy escribiendo actualmente cosas, yo diría, muy oscuras. No sé, porque Nayeli mencionaba que de repente sentía como esta parte oscura. Yo, claro, y es mi percepción, de pronto siento que el libro es de una tristeza y una nostalgia muy luminosa, con puntos oscuros profundos, pero algunos. ¿Y por qué lo comparo ahora? Y está mal compararlo, pero en respuesta a tu pregunta, ahora siento que estoy haciendo cosas mucho más oscuras todavía. ¿Por qué? Porque responden a un proceso en el que espero ya estar de salida, un proceso pues de depresión que comenzó el año pasado y que yo no había escrito, pero parte justo de las redes que se crean de amistades. Un amigo escritor me decía, escribe, aunque sientas que no puedes seguir con la vida, con el mundo, escribe. Y entonces en una de esas le hice caso y comencé a escribir, y son los textos que estoy justamente haciendo ahora, se están maquetando, y es una voz muy distinta a lo que hay aquí. O sea, no es nada familiar, por ejemplo, responde a una cuestión de depresión, pero pasa a traer también otros cuestionamientos del sentido de la vida, ¿no? Otros cuestionamientos filosóficos tal vez. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Podría leerles alguno que estoy también armando, pero si da tiempo. Y bueno, esa sería como la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿los lapsos? Sí, o sea, el proceso, porque has estado más hacia el lado de la academia, pero la poesía ha sido constante también, ¿no? ¿Cómo ha sido esto? ¿Responde a una necesidad? ¿Qué hay ahí? Claro, sí. Sí, yo creo que, como bien decías, pues no vivimos de esto, ¿no? A menos que seamos que Stephen King, que tiene un contrato para al menos escribir un libro al año, pero bueno, ya sabemos que Stephen King lo tiene como muy bien estudiado. Mi pretensión, yo creo que es desde que era niña, les voy a contar un poco, como a los 12 o 13 años yo empecé a escribir poemas, o lo que yo creía que eran poemas en ese tiempo, ¿no? Cuando eres niño y te sientes como… Porque pues el maestro que yo tenía en la secundaria nos llevó a Manuel Acuña, y nos llevó a Sor Juana Inés, y nos llevó El canto del Mío Cid, y nos llevó, bueno, otras novelas, pero les menciono como un poco la parte más bien como poética, Alfonsín Storni. Y entonces yo escribía en ese tiempo poesía, pero por mi familia siempre he estado muy apegada a la cuestión académica. Razón de eso es que pues ya terminé el doctorado, y que de pronto sí me pregunto, ay, ¿por qué llegaste a este momento, no? A veces en la vida hacemos cosas por el impulso de la circunstancia. Claro, me da mucha alegría, pero me llevó mucho tiempo, o sea, me absorbe mucho tiempo, y me ha absorbido mucho tiempo la parte académica, y también creo que responde a mi forma de ser, porque soy como mucho tiempo, tal vez ahorita ya no tanto, pero mucho tiempo de mi vida sentí que tenía mucha energía para hacer muchas cosas. Entonces estudiaba, y entonces hacía como cuestiones altruistas, labor social, y me metí a talleres y hacía muchas cosas. Entonces sí dejé pausada la poesía desde ese tiempo que yo decía que escribía poesía, 12, 13 años, imagínense, y yo lo retomo formalmente en 2016.
porque no sé si conozcan al poeta Óscar Oliva, un gran poeta vivo, chiapaneco, muy vigente de La Espiga Motinada, junto con Bañuelos, junto con Heraclio Cepeda, junto con Jaime Labastida, y se me está pasando el otro. De los 5, 3 chiapanecos, y yo vengo de esa escuela, vengo de la escuela de Óscar Oliva, me siento muy orgullosa de decirlo. También vengo de la escuela del narrador Alejandro Aldana, es el autor de Nudo de Serpientes y también filósofo, y en esto de nombrar, es importante nombrar también. Entonces lo retomo formalmente de 2016 para acá, hace 9 años, y comienzo efectivamente a publicar en antologías de festivales o de talleres. Pero ya el libro, les decía hace un momento, me llevó 5 años, quise tejerlo de una manera muy minuciosa. Y lo que hay aquí ya salió y anda solo y hace lo que quiere. Yo ya no soy dueña de esto. Esto hace lo que quiere y va a donde quiere y ya está. Y eso es como con lo que yo mejor me siento, ¿no? Y muy afortunada de estar aquí por eso. Pero no había como una necesidad de ya necesito publicar, ¿no? Porque eso pasa mucho en mi estado, no sé si aquí, pero en mi estado pasa muchísimo que se adelantan en publicar, y entonces las publicaciones a veces, lo que decíamos, no llegan. La poesía, les voy a compartir les voy a confesar algo que también es como un secreto. Bueno, ya no lo va a hacer. Mi género de literatura favorito es la novela, pero yo hago poesía. O sea, los primeros libros de los que yo me encariñé fueron de novelas. Recuerdo el primer libro que leí fuera de los de texto, tendría 8 años, 9, fue El don de la estrella, de Ogmandino, porque lo tenía mi mamá, un libro de superación personal, pero que está planteado en una novela. Y las novelas me encantan y me fascinan, y yo digo, y espero algún día hacer novela breve. Pero la poesía es un reto, la poesía es difícil, la poesía tiene que confluir técnica, contenido y contemplación al mismo tiempo. Y ya lo decía Octavio Paz, que lo retoma de los griegos, es el único lenguaje que claro, simbólicamente puede acceder a hablar con Dios, con los dioses, exacto. Y al ser eso, es muy riguroso, y todos los géneros, todos, pero en la poesía pasa algo más difícil todavía, algo más complicado, y no diría en términos nada más de técnica, o no de técnica, sino en términos de cómo vemos el mundo, porque al final lo que se plasma aquí es mi forma de ver el mundo, y lo que los poetas hacen es cómo ven a la madre, a una convivencia con un amigo, a un perro que está echadito durmiendo, porque la poesía está, nosotros somos el medio pero es la mirada lo que podemos decir que nos puede hacer, o no poetas, aunque a veces es la gente la que te lo dice, no eres tú el que se lo adjudica o la que se lo adjudica, pero tiene que ver con la forma en cómo miras la vida y miras el mundo. Entonces, bueno, en Detrás del silencio está el mar, esa es mi mirada, diría un comentarista en alguna presentación, es mi mar, y es cómo veo el mar, y algo que yo no sabía, que comentó en la última presentación Balam Rodrigo, que también les aconsejo que lo lean, que es un gran poeta que ha ganado todos los premios de México y se pasa porque ya no nos deja nada. Es tremendo, es joven y es un ejemplo de vida familiar y de persona, en fin. Balam, saludos. Balam comentaba algo y él lo sabe porque él aparte, bueno, ha leído muchísimo, y decía que no hay un libro escrito por una mujer chiapaneca que hable netamente sobre el mar, que hay libros, efectivamente, porque en algún momento todos los escritores tocan el mar, lo rozan o profundizan un poco en algún poema o en algún verso, fragmento, pero él, que se dedica como al estudio de la literatura, aparte de escribir poesía, nos comentaba eso y ni siquiera yo lo sabía. Entonces,
ese es mi mar. Y pues nada, ahí está. Nuevamente agradezco muchísimo que estén acá, que estén escuchando al espacio, a los comentaristas, y espero haber respondido las preguntas. Bueno, pues ahí está la invitación para que nos llevemos El mar, ¿verdad?, de Rosa Vázquez. Y como dijimos, si después de estas preguntas que ha lanzado Ena, alguien, ¿verdad?, del público se anima a hacer una más, pues será muy bien recibida su pregunta o su comentario a Rosa Vázquez Jiménez. Bueno, si no fuera el caso es porque seguro que están ansiosos de tener en sus manos estos ejemplares que ha traído Rosa de su libro. Les recuerdo que tienen un costo de 150 pesos para que se lo puedan llevar. De nuevo, muchas gracias a Ena Osorio Montejo, a Iván de León, a Rosa Vázquez Jiménez y por supuesto a la Biblioteca Andrés Enestrosa por abrirnos sus puertas. Y pues llévense el libro. No se necesita más recomendación que la que ya ha hecho la mesa, ¿verdad? Y bueno, pues buenas noches a todas y a todos. Gracias.